echarlo Sí, y aquí y luego, ya se oye. sí, póntelo así. En plan, Y luego para las preguntas y eso, asegúrate así mismo. de que el micrófono le das. El micrófono está apretado. Así. Si te hacen preguntas y eso. Vale, se oye bien, ¿no? Con este micro. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a esta charla, también a los de Cometas por haberlo organizado y a Víctor en particular por la iniciativa que ha tenido. El tema de la charla, como veis, es teoría de la estabilidad y estructuras ordenadas. Teoría de la estabilidad es un área dentro de la teoría de modelos, que a su vez es un área de la lógica matemática, pero en concreto de las muchas ramas que hay en la lógica matemática, pues la teoría de modelos es la que se encarga de estudiar los modelos y las teorías, que es algo que ya se ha ido introduciendo en charlas previas. Y es en torno a lo cual gira mi tesis doctoral, que ahora estoy en el tercer año, y esto quizás podría ser pues, una especie de introducción al tipo de cosas que yo investigo. Vamos a hablar de estabilidad y de estructuras ordenadas, pero mi objetivo no es que aprendáis muchísimas cosas de teoría de la estabilidad ni de estructuras ordenadas, sino unas poquitas y que veamos qué tipo de demostraciones se emplean en este área de las matemáticas. Quizás no salgáis de aquí sabiendo tanto como de otras charlas previas, pero al menos podréis ver un poquito las técnicas estándar que usamos en este área de las matemáticas. Creo que lo comentaba Jorge, es un área de la lógica que está bastante más cerca de las matemáticas usuales que vemos en la carrera que quizás otras áreas de las matemáticas, así que yo creo que esto va a ser medianamente accesible para todos. Este es un poco el índice que vamos a seguir, pero tampoco hace falta que le prestéis atención porque nos lo iremos ahora encontrando. Y hay cosas que no van a aparecer en la presentación y que iré haciendo en la pizarra, ¿vale? Así también frenamos un poco el ritmo y seguro que así es más fácil de seguir. A estas alturas yo creo que ya sabemos todos lo que es una teoría, un lenguaje. Yo por simplicidad voy a asumir que el lenguaje, que es el conjunto de símbolos que vamos a emplear para escribir las fórmulas, es numerable, lo cual incluye lenguajes finitos en particular, y que T es una teoría escrita en este lenguaje numerable. Esta teoría la voy a asumir consistente, de forma que tendrá modelos, estructuras matemáticas que satisfagan todos los axiomas de la teoría, y tendrá muchos. Entonces yo también, por simplificar las cosas, voy a fijar uno que sea como una especie de modelo ambiente, muy grande, tan grande que cualquier otro modelo que tenga la teoría en realidad es una subestructura de este modelo que hemos fijado, y siempre que hablemos de un conjunto A, que aquí llamaremos conjuntos de parámetros, pues será un subconjunto de este modelo M grande que hemos fijado. Esto no es demasiado extraño, es como si estuviéramos haciendo teoría de grupos y fijáramos un grupo ambiente, de forma que cuando nos salimos de los grupos chiquititos, pues no nos salimos a la nada, nos salimos del grupo, pero seguimos dentro de un grupo ambiente grande. Igual con cuerpos, con grafos, o con espacios vectoriales, o con lo que sea. Así que asumimos que nunca nos vamos a salir de este modelo. En teoría de modelos se llama modelo monstruo a este modelo. Normalmente, pues claro, para quien sepa un poco de teoría de conjuntos, esto no va a ser un conjunto, va a ser una clase propia. Y una vez que hemos fijado todo esto, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Entender la teoría T, valiéndonos de herramientas matemáticas a las que todos estamos más acostumbrados que a la lógica. En particular, quiero, a partir de este modelo que he fijado, construir una familia de espacios topológicos que tengan buenas propiedades, es decir, que sean compactos, que sean Hausdorff, que se comporten bien topológicamente y que, estudiando cómo de complicados o sencillos son estos espacios topológicos, entendamos cómo de complicada o sencilla es la teoría T, que es la que queremos estudiar en el fondo. Voy a empezar definiendo algo que no sé si ha salido hasta ahora, que son las fórmulas con parámetros. En cualquier caso, creo que en la charla de después van a hacer falta, aunque él las volverá a definir. ¿Cómo definimos una fórmula con parámetros? Aunque se pueden definir los parámetros sobre cualquier conjunto, yo los voy a definir sobre otros modelos de la teoría. Entonces, si tenemos que M es un modelo de nuestra teoría, recordad, será un submodelo de ese modelo grande que hemos fijado al principio, pues vamos a decir que phi de x es una fórmula con parámetros en M, o que es una LDM fórmula, si simplemente tengo una fórmula de las de toda la vida en dos variables y una de ellas la sustituyo por unos cuantos parámetros, ¿no? Esto lo podríamos asemejar a tener un polinomio en dos variables, x e y, y sustituir la y por un parámetro. Lo que nos queda es un polinomio en una variable. Pues esto igual. Así que en el fondo podemos pensar en las fórmulas con parámetros de la manera en la que viene en la última línea, como una psi de xb. Y ya en la b van incluidos todos los parámetros que tenga la fórmula. ¿Para qué queremos las fórmulas con parámetros? Para definir el objeto esencial de esta charla, es el concepto de tipo. Os podéis olvidar del nombre si os suena raro lo de tipo, simplemente vamos a definir ciertos conjuntos especiales de fórmulas. ¿Qué es un tipo sobre M? Pues va a ser un conjunto de fórmulas con parámetros en M que satisfagan ciertas propiedades.
Este conjunto va a tener que ser consistente, lo cual significa que siempre que cojamos un subconjunto finito de las fórmulas de este conjunto P, vamos a poder encontrar un elemento B que realice todas esas fórmulas simultáneamente. Este elemento B no tiene por qué realizar todas las fórmulas de P, sino simplemente que para cada conjunto finito nos encontramos un elemento B que nos las realiza todas a la vez. Y además tiene que ser maximal. Esto es lo de menos porque siempre se puede hacer maximal. Y es que cuando a mí me den una fórmula con parámetros en M, la que sea, pues si ella no está en el conjunto P, su negación está. Siempre tenemos esta dicotomía. Un ejemplo, porque quizás la propiedad de ser consistente es la que se entienda un poco peor. En una charla previa se habló de cuerpos no arquimedianos, pues un ejemplo parecido nos va a servir para entender qué es esto de que un conjunto de fórmulas sea consistente. Nos consideramos este conjunto, lo llamo pi en vez de p porque no tiene por qué ser maximal. Simplemente me voy a preocupar de qué significa ser consistente. Este conjunto de fórmulas lo que nos dice es que x es un elemento positivo, mayor que 0, pero a la vez es más pequeño que 1 partido por n para cualquier n. No existe ningún número real que nos satisfaga todo este conjunto de fórmulas simultáneamente, porque en los números reales, para cualquier número real que encontremos, vamos, que es imposible encontrar esto, no lo voy a justificar porque todos sabemos que esto es imposible en los números reales. Sin embargo, ¿qué pasa si cogemos un conjunto finito? Digamos que x es positivo y es menor que 1 partido por n1 hasta 1 partido por nk. Para ese conjunto finito sí nos podemos encontrar un número real que está comprendido entre 0 y 1 partido del máximo de esos denominadores. Así que, aunque este conjunto en su totalidad no se realiza en los números reales, no hay ningún número real que lo ejemplifica, cada subconjunto finito suyo sí. Y eso es precisamente lo que hemos dicho que es ser consistente, ¿vale? En charlas que han hablado de cómo se hacen demostraciones formales, ser consistente significa no demostrar ninguna contradicción, que viene a ser todo lo mismo, es lo mismo que esto. Vale, entonces hemos definido ya lo que son los tipos con parámetros en M. Bueno, pues al conjunto de todos estos conjuntos lo voy a denotar por S de M. Ahora explico después de dónde sale la S. Notación. Esto simplemente lo podéis ver como una forma de, pues eso, notación no es tanto un teorema, aunque en el fondo sí que lo es, podemos pensar que es simplemente notación. Dada una fórmula con parámetros en M, voy a denotar por el corchete de esta fórmula al conjunto de todos los tipos a los que esta fórmula pertenece. Dijimos que cada tipo era un conjunto maximal de fórmulas. Luego, cuando a mí me deis un tipo y una fórmula, o bien ella o bien su negación estará en él. Pues me quedo con los que no es su negación la que está, sino ella misma. Entonces, si yo ahora recopilo todos estos corchetes, es decir, dejo que la phi vaya recorriendo todas las fórmulas con parámetros en M, y para cada una me miro el corchete, pues esto genera una topología en el conjunto de los tipos sobre M. Y el espacio topológico que resulta tiene esas propiedades que decíamos de ser bueno, es compacto, es Hausdorff y es cero dimensional, donde cero dimensional simplemente es que tiene una base formada por conjuntos que son a la vez abiertos y cerrados, ¿vale? En inglés los llaman clopens, y evidentemente los clopens son precisamente esos corchetes que hemos definido ahí. ¿Veis que ahí pone por qué? Bueno, yo pensaba hacer esto soltando algunas preguntas, porque aquí hay gente de distintos niveles, entonces pues, habrá gente que quizás esté más avanzada que otra, entonces pensaba ir soltando preguntas. Entonces, a mí me gustaría preguntaros, sin presión, si alguien ve sin necesidad de echar ninguna cuenta, por qué automáticamente eso es compacto, es Hausdorff y es cero dimensional. ¿No? Quizás esto he pecado de demasiada confianza porque yo creo que no se ve en el grado. Este espacio, S de M, es el espacio de Stone del álgebra booleana de las fórmulas. Cuando nosotros tenemos una álgebra booleana, siempre podemos crear a partir de ella una cosa, que es su espacio de Stone, que está formado por los ultrafiltros sobre este álgebra booleana. Ya explicaron ayer lo que es un ultrafiltro, pues el conjunto de todos estos ultrafiltros siempre es un espacio topológico con estas propiedades. En nuestro caso, lo que nos importa simplemente es que hemos conseguido unos espacios topológicos que son muy buenos, topológicamente hablando, y ahora habrá que ver si nos aportan alguna información o no sobre la teoría, porque recordad que si cambiamos la teoría, entonces estos espacios topológicos van a cambiar, porque para construirlos depende completamente del modelo ambiente que fijamos al principio. Entonces, eso es lo que viene justo ahora. Vamos a ver cómo, entendiendo bien estos espacios topológicos, vamos a también entender qué complejidad tiene o deja de tener la teoría. ¿Cuál es la medida más simple de complejidad que podemos estudiar en un espacio topológico? Su cardinal. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, es ver si aporta alguna información sobre la teoría el acotar el cardinal de estos espacios topológicos. Entonces, lo primero que nos fijamos
es que si nosotros fijamos un modelo M de nuestra teoría y miramos el espacio de tipos sobre M, entonces tenemos directamente, sin asumir nada, ya bastante controlado el cardinal del espacio de tipos. Yo digo que ese espacio de tipos tiene cardinal por lo menos el cardinal de M y como mucho 2 elevado al cardinal de M. Entonces, esto es lo primero que quería hacer en la pizarra, para que ya veáis viendo cómo la lógica se empieza a emplear para obtener resultados sobre matemáticas, teoría de conjuntos, cardinalidades y todo eso. Por ejemplo, si nosotros queremos ver por qué el cardinal de M siempre es menor o igual que el cardinal del espacio de tipo sobre M, es decir, que nunca pidamos lo que pidamos vamos a conseguir que esto sea más pequeño, pues por ejemplo podríamos intentar definir una aplicación inyectiva de M en el conjunto de tipo sobre M. Esa es literalmente la definición de que el cardinal sea más pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos fijamos en que si nosotros aquí en M tenemos dos elementos distintos entre sí, M y N, podemos considerar las fórmulas que dicen que X es igual a M y que X es igual a N. Estas son fórmulas con parámetros en M, porque las he escrito empleando variables, el lenguaje, y también constantes de esto de aquí. Claro, por el lema de Thorne y todas estas historias que siempre asumimos que son ciertas, esta fórmula, pues se extenderá a un tipo P de S de M. Y esta de aquí se extenderá a otro tipo de aquí. Y claramente estos dos tipos tienen que ser distintos entre sí, porque si fueran iguales, significaría que existiría un elemento que me realiza a la vez estas dos fórmulas de aquí. Pero claro, no hay ningún elemento que puede ser simultáneamente M y N si M y N son distintos. Entonces tenemos una aplicación inyectiva de M en S de M. Entonces hagamos lo que hagamos, el mínimo cardinal que le vamos a tener que pedir al espacio de tipos que tenga es el mismo que el de M. Y luego la otra desigualdad. ¿Por qué tenemos que, también sin asumir nada, vamos a tener gratis esta cota de aquí? Pues porque si yo me cojo un tipo P en S de M, a veces pongo la X y a veces no la pongo, ¿vale? Es lo mismo. Esto estoy diciendo que es un conjunto de fórmulas. Entonces, lo que estoy diciendo es que P pertenece a partes de L de M. Si esto denota el conjunto de todas las fórmulas con parámetros en M y esto es un subconjunto de eso, pues es que estoy aquí. Entonces, ¿cuál es el cardinal del espacio de tipos? Pues como mucho puede ser 2 elevado al cardinal que tiene esto, que si lo pensáis un poquito es simplemente Aleph 0 más el cardinal de M, ¿no? Porque Aleph 0 es el cardinal del lenguaje, yo el lenguaje me lo cogí numerable, y como estas fórmulas las construyo haciendo simplemente combinaciones finitas entre M y los símbolos del lenguaje, pues este cardinal es este. Claro, el M me he preocupado de cogerlo infinito, así que esto simplemente es 2 elevado al cardinal de M. Así que ya tenemos que el cardinal del espacio de tipos está acotado, inferiormente y superiormente. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta, vale, tenemos esta cota, pero ¿podemos alcanzar la cota óptima? Es decir, ¿podría ocurrir que para algún cardinal infinito ocurra que para todos los modelos que cojamos de ese cardinal, cuando miremos el cardinal del espacio de tipos, ese cardinal sea precisamente el mínimo que puede tomar? Repito, porque esto es un poco quizás enrevesado. ¿Podría existir algún cardinal de forma que cuando nosotros cogemos cualquier modelo de ese cardinal, el cardinal del espacio de tipos no aumente, se quede igual? Pues si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, esa es precisamente la definición de que nuestra teoría sea estable, que exista un cardinal kappa con esa propiedad. Para que se vea que no es algo demasiado extraño, voy a trabajar por un momento con la teoría de los cuerpos algebraicamente cerrados de característica cero. Y a mano vamos a ver, contando cuántos tipos hay, que esta teoría es estable. Voy a usar un poco de aritmética de cardinales, pero bueno, no hay que saber demasiadas cosas. O sea, son este tipo de manipulaciones. Si alguien no maneja aritmética de cardinales, pues no pasa nada. Yo creo que más o menos se va a entender también. Entonces voy a borrar esto, porque hay algunas preguntas que he dejado en el aire y que no aparecen en la pantalla y que las vamos a hacer a mano. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar en principio un cardinal kappa que satisfaga esto de aquí. Lo curioso es que en el caso de los cuerpos algebraicamente cerrados no hace falta encontrar un cardinal porque cualquiera nos va a valer. Esto tiene nombre, pero bueno, no lo voy a decir porque yo creo que sería liar el asunto. ¿Qué voy a hacer entonces? Cojo F, un modelo de T. Esto simplemente es una forma de decir que F es un cuerpo algebraicamente cerrado de característica cero. Y me cojo un cardinal kappa que sea infinito,
Lo escribo como mayor o igual que Aleph 0, porque Aleph 0 es el cardinal infinito más pequeño. ¿Qué es lo que hay que ver? Que el cardinal del espacio de tipos sobre ese modelo, sobre el f que hemos cogido, no aumenta el cardinal, no llega a 2 elevado al cardinal del cuerpo, sino que se queda en el cardinal del cuerpo. Entonces, la primera pregunta es, si yo me cojo un polinomio con coeficientes en f, podemos construir la fórmula que diga f de x es igual a 0. Y la primera pregunta para contar tipos es, ¿a cuántos tipos distintos puede pertenecer esta fórmula? Entonces, ¿alguna idea? Aunque no tengáis ni idea de qué estoy hablando, yo creo que más o menos, tal cual lo he formulado, hay una intuición de a cuántos tipos creéis que puede pertenecer esta fórmula. Muy bien, tú seguro que ya lo sabías. Efectivamente, al grado del polinomio. Y es lo que vamos a demostrar. No lo voy a demostrar en general, sino simplemente vamos a dar una idea intuitiva, ¿vale? Por ejemplo, o sea, es lo que ha dicho él. Si el grado del polinomio es n, al estar en cuerpos algebraicamente cerrados, pues habrá n raíces. Y lo que decimos es que la fórmula f de x es igual a 0 no puede pertenecer a más de n tipos. Entonces, de nuevo, para que veáis un poco el tipo de técnicas que se utilizan, vamos a suponer que el grado es 2 y que pertenecemos a 3 tipos distintos. Y vamos a llegar a una contradicción. Es decir, vamos a tener el polinomio f en f de x y vamos a suponer que tenemos dos raíces, alfa y beta, distintas. Y vamos a suponer que la fórmula f de x igual a 0 pertenece a p, a q y a r, que a su vez son tipos en ese f. Queremos llegar a una contradicción, porque hemos dicho que como mucho puedo pertenecer a dos tipos de estos. Entonces, ¿qué dijimos que eran los tipos? Eran conjuntos de fórmulas, así que si p es distinto de q, quiere decir que existe una fórmula phi de x que pertenece a p y que es su negación, la que pertenece a q. Si p es distinto de r, pues entonces es que existe una psi que pertenece a p y que su negación pertenece a r. Y si q es distinto de r, pues entonces existe una phi que pertenece a q y que su negación pertenece a r. ¿Vale? Esto es por la maximalidad, precisamente para este tipo de cosas la usamos, para poder concluir que si una fórmula no está en un tipo, entonces su negación está, y poder argumentar como voy a argumentar ahora. Claro, entonces ahora, ¿qué fórmulas tenemos que pertenezcan al tipo P? Tenemos la fórmula phi, tenemos la psi, y también estamos suponiendo f de x es igual a 0. Tenemos esas tres, ¿no? Entonces tenemos que phi de x y psi de x y f de x es igual a 0 pertenece a P. En Q, ¿quiénes están? La negación de phi de x. También tenemos phi de x y f de x igual a 0. ¿Y quién tenemos en R? Pues en R tenemos la negación de psi de x, la negación de phi de x y f de x igual a 0. ¿Y cuál era la otra condición que le pedíamos a los tipos? Que fueran consistentes, ¿no? Es decir, que siempre que cojamos un subconjunto finito de P, en particular este, hay un elemento que me satisface las tres fórmulas a la vez. Para este hay otro y para este hay otro. Entonces, si yo me cojo aquí un elemento A que me realice eso, aquí un B que me realice esto y aquí un C que me realice esto, A en particular realiza la fórmula de f de x igual a 0. Luego es una raíz de f y será o alfa o beta, digamos alfa, sin pérdida de generalidad. B, olvidándome de esto, también me satisface esta fórmula, luego también será alfa o beta. ¿Pero puede ser alfa? Pues no puede ser alfa, porque alfa realiza phi, pues no va a realizar también la negación. Un elemento no puede ser solución de una ecuación y de su negación a la vez, por ejemplo. Entonces necesariamente B es beta. Y ahora C es otra raíz de f, pero claro, no puede ser alfa, porque alfa realiza psi, luego no voy a realizar su negación, y tampoco puedo ser beta, porque beta, por ejemplo, realiza phi y no va a realizar su negación. Así que C es una raíz que no es ni alfa ni es beta, lo cual contradice que f tuviera solamente dos raíces. Entonces, ya tenemos que si a mí me dan un polinomio y lo fijo, la fórmula f de x igual a 0 solo puede pertenecer
en particular, a una cantidad finita de tipos. Ahora, ¿cuántos polinomios hay en total? Cada uno pertenece a una cantidad finita de tipos, pero ¿cuántos hay? Bueno, he puesto claramente, no sé si claramente, pero hay los mismos que el cardinal del cuerpo, no aumenta. De nuevo, ¿por qué? Sencillito si nos queremos algunas cosas de aritmética de cardinales. Y lo hago grosso modo, ¿vale? Sin entrar demasiado en detalles. ¿Cuántos polinomios hay de grado 0? Son las constantes, tantos como el cardinal del cuerpo. ¿Cuántos polinomios hay de grado 1? Elijo la constante y elijo el término de la x. Luego hay k cuadrado. ¿Cuántos hay de grado 2? K cubo. ¿Cuántos sumandos hay aquí? Aleph 0. Ahora, por cosillas de estas de cardinales infinitos, kappa al cuadrado vuelve a ser kappa. Kappa al cubo vuelve a ser kappa. Y sigo sumando Aleph 0 veces. Esto se escribe como Aleph 0 por kappa. Y como kappa me lo he cogido por lo menos Aleph 0, esto vuelve a ser kappa. Así que, ¿qué tenemos con estas dos cosas que he hecho? Esto y esto de después. Que cada polinomio pertenece a una cantidad finita de tipos y además no hay más polinomios que cardinal tenía el cuerpo. Así que, si ahora yo en total me miro todos los tipos que contienen alguna fórmula de la forma f de x es igual a 0, pues solo hay kappa, no hay más. ¿Nos hemos dejado algún tipo? Pues nos hemos dejado uno. ¿Cuál? Pues el tipo que no contiene ninguna fórmula de la forma f de x es igual a 0. ¿No? También puedo estar completamente determinado por el conjunto de fórmulas f de x distinto de 0, siempre que f se va moviendo por todos los polinomios con coeficientes en f. ¿Qué es lo que me está diciendo de este tipo p? Pues me está diciendo que el hipotético x del p de x es un elemento trascendente sobre f. Ese elemento no tiene por qué existir, pero bueno, más o menos. Pero estoy diciendo que esa cosa, que está por algún lugar, no es raíz de ningún polinomio, así que eres trascendente sobre f. Así que en total, ¿cuántos tipos hay? Pues tenemos los kappa que contenían alguna fórmula de la forma f de x es igual a 0, este 1 que no contiene ninguna de esas, pues en total hay kappa más 1. Y como kappa más 1 es igual a kappa, pues entonces nuestra teoría es estable, porque contando tipos no hemos aumentado el cardinal que el que ya teníamos y que era el mínimo que podíamos alcanzar. Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos logrado hasta ahora? Ya sabemos lo que es que una teoría sea estable, siguiendo una definición que es bastante global, acotando el cardinal de un espacio de tipos infinito. Hemos demostrado que la teoría de los cuerpos algebraicamente cerrados es estable, pero ahora nos preguntamos, ¿qué sentido tiene que una teoría estable? Que una teoría sea estable. ¿Implica algún tipo de docilidad? Esta tarde se hablará en otra charla de otro tipo de docilidad. Yo voy a hablar de una docilidad combinatoria. Y eso es lo que dice precisamente este teorema, que lo voy a enunciar, quizás no se entienda, pero con el dibujillo que viene después se va a entender mejor. Si una teoría es estable, es decir, si el cardinal del espacio de tipo satisface todo lo que hemos visto hasta ahora, pues entonces las fórmulas en dos variables que podemos construir en esa teoría son combinatoriamente muy sencillas. ¿Qué significa que sean combinatoriamente muy sencillas? Pues esto, que para algún número natural k, que puede ser muy grande, pero es un número, no es infinito, es un número, no vamos a poder encontrar sucesiones finitas A1, AK, B1, BK, de forma que el par AI y BJ sea una realización de mi fórmula, precisamente cuando I es menor o igual que J. Es decir, imaginaos que la K fuera 10, y yo dijera que para K igual a 10 no existen estas sucesiones. Lo que estoy diciendo es que este tipo de grafos no existen. Me explico. Si yo tengo 10 vértices en la A y 10 vértices en la B, y defino una arista que representa que AI, BJ es realización de phi, pues lo que estoy diciendo es que este dibujo, lo cual se suele llamar half graph o medio grafo, pues no existe. ¿Vale? O sea que si nuestra teoría es estable, no van a existir grafos de estos arbitrariamente grandes. En algún momento ya no existirán grafos de ese tamaño. Entonces mi idea es ver una idea de la demostración más o menos de por qué de lo otro, que era simplemente acotar un cardinal, se deduce esto, que es completamente combinatorio. Entonces es lo que vamos a ver ahora. La idea de la demostración. Voy a usar algunas cosillas en plan caja negra que se ven en lógica o en libros de lógica, quizás no en la carrera, pero que no son difíciles de entender. Vamos a suponer lo contrario, ¿vale?
que no todas las fórmulas tienen esa propiedad buena, que hay al menos una fórmula, phi de x e y, y para esa fórmula, para todo k, me puedo encontrar un medio grafo como el de antes, arbitrariamente grande, de tamaño k. Es decir, que para todo k, yo me voy a poder encontrar sucesiones A1, AK, B1, BK, de forma que cumplan eso. Pues magia de la teoría de modelos: si existen sucesiones arbitrariamente grandes, existen unas sucesiones infinitas, indexadas por lo que yo quiera. Pues para esta demostración me las voy a coger indexadas por los números racionales. ¿Vale? Partimos de que existen sucesiones finitas pero arbitrariamente grandes, y hay un teorema que nos dice que entonces van a existir unas sucesiones infinitas directamente. Podría haberlas indexado, insisto, por los números reales, por lo que me diera la gana, pero en este caso las voy a necesitar indexadas por los números racionales. Y siguen cumpliendo la propiedad clave que quería, que era que AI y BJ estén relacionados si y solo si I es menor o igual que J. ¿Por qué las quiero indexadas por los racionales? Porque ahora voy a hablar de una cosa que son los cortes de Dedekind, solamente para esta demostración. No sé muy bien cómo se definen, tampoco me importa. Yo para la charla he llamado corte de Dedekind a un par formado por dos conjuntos, A y B, donde A es el conjunto de números racionales más pequeños que un número real, y B es el conjunto de racionales más grandes que ese número real. Claro, ¿cuántos cortes de Dedekind hay? Tantos como números reales, ¿no? Porque si me dais un numerito real, defino un corte de Dedekind, y si me dais otro, defino otro. Entonces eso es lo que vemos en la siguiente observación. En este caso en particular, para los números racionales, el cardinal de los cortes de Dedekind es el cardinal del continuo, es más grande que el cardinal de los números racionales. Y esto es lo que voy a usar para contradecir la estabilidad. Usando que la fórmula tenía esa propiedad de construir los medios grafos arbitrariamente grandes, entonces, usando estos cortes de Dedekind, voy a ver que la teoría no puede ser estable. Me voy a definir este conjunto C. ¿Quiénes son estos BIs? Los que me encontré antes. Dijimos que existían unas sucesiones AI y BI, pues me quedo con las partes de la B y a ese conjunto lo llamo C. Ahora me cojo un corte de Dedekind arbitrario, formado por los conjuntos A y B. Pues a partir de este corte de Dedekind me defino un conjunto de fórmulas. ¿Cuál? Bueno, pues cuando la J pertenece a la parte izquierda del corte de Dedekind, meto la negación de phi de x bj. Y cuando J está en B, que es en la parte de la derecha del corte, pues meto la afirmación de phi de x bj. Pues lo que habría que ver, si tenemos una mínima esperanza de demostrar algo, es que este conjunto de fórmulas es consistente. Porque si es inconsistente, pues ya no hay nada más que hacer. Pero yo afirmo que precisamente por cómo están construidos los cortes de Dedekind, esto es consistente. Simplemente tengo que coger un conjunto finito de las fórmulas de ese conjunto y ver que me lo voy a poder realizar por un elemento. ¿Cómo es un conjunto finito de esto de aquí? Pues unas cuantas negaciones de phi de x bj cuando la j está en A y unas cuantas afirmaciones cuando la j está en B, que es lo que escribo aquí. Y además me lo escribo ordenado, me escribo pues los índices en orden creciente. Vale, pues yo afirmo que entonces el A sub jn más 1 me realiza este conjunto de fórmulas. ¿Por qué? Porque j sub n más 1 es más grande que j1 hasta jn. Como es más grande y yo me había cogido la sucesión AI y BJ de forma que me construya los half graphs estos, pues entonces el AJN más 1 me realiza todas las negaciones de la izquierda. Pero claro, jn más 1 es menor o igual que jn más 1 hasta jm, así que para esas me realiza las afirmaciones. Así que me he cogido un conjunto finito cualquiera y me he encontrado un elemento que me lo realiza. Claro, ahora si mi conjunto es consistente, pues lo que he dicho antes, por Zorn y por todas estas historias, lo voy a poder hacer maximal. ¿Y qué ventaja tiene? Que aunque yo, o sea, cuando yo lo hago maximal, lo haga como lo haga, extensiones distintas me da tipos distintos. Si yo parto de cortes de Dedekind distintos, las extensiones tienen que ser necesariamente distintas. Así que ya está, he conseguido romper la estabilidad, porque el cardinal de este espacio de tipos es estrictamente mayor que el cardinal del conjunto de parámetros que he usado para construir el espacio de tipos. Así que con que una sola fórmula tenga la propiedad del orden y a partir de ella pueda construir medios grafos arbitrariamente grandes, ya de la teoría emerge una propiedad global que le hace no ser estable. Claro, pero ahora hemos relacionado, como decía, la estabilidad global con una propiedad combinatoria de las fórmulas. Entonces yo ahora podría hacer un estudio local de la estabilidad.
A una fórmula como la del teorema la llamo estable y estudio las fórmulas estables. ¿Entendéis, no?, a qué me refiero con una fórmula como la del teorema? Me refiero a una fórmula, aquí, perdonad por asegurarme, estoy diciendo que si la teoría es estable, todas las fórmulas tienen una propiedad. Pues a las que tienen esa propiedad las llamo fórmulas estables. Entonces, ¿cuál es la pregunta natural que surge? Bueno, pues ¿será cierto el recíproco de ese teorema? Si todas las fórmulas de la teoría son estables, entonces podemos concluir que la teoría es estable. Pues esto no es en absoluto trivial, porque que de una propiedad combinatoria de una fórmula se pueda deducir la cardinalidad de un espacio topológico no es nada evidente. Pero la respuesta va a ser afirmativa. Entonces, de nuevo, idea de la demostración. Me gustaría que viéramos un poco por qué pasa esto. ¿Cómo definimos en un principio la estabilidad de una teoría? Definiendo el espacio de tipos y estudiando su cardinalidad. Pues si yo ahora tengo una fórmula, puedo definir como una especie de espacio de tipos localizado a esa fórmula y estudiar su cardinalidad. Para eso, fijo una fórmula, phi de x e y, y un modelo de nuestra teoría. Eso está mal, no es m modelo de m, es m modelo de t. Entonces, ¿qué es una phi fórmula sobre m? Pues es una fórmula que es el resultado simplemente de la y en esta phi, pues cambiar la y por un parámetro de m. Estas fórmulas ya han salido, porque cuando yo estuve aquí haciendo estos conjuntos pi sub d, lo que metí aquí fueron phi fórmulas, porque cojo la phi, la negación de phi, y la y la sustituyo por cosillas. Entonces, que no es algo tan extraño. ¿Y qué es un phi tipo? Es un conjunto consistente y maximal de phi fórmulas, donde consistente significa lo mismo que antes, solo que ahora las únicas fórmulas que tengo en cuenta son las phi fórmulas. Bueno, pues vamos a ver la idea de la demostración que decía antes, que si todas las fórmulas son estables, entonces la teoría es estable. En principio me cojo un modelo arbitrario de la teoría y quiero estudiar el cardinal del espacio de tipos sobre ese modelo. Pues aquí, pequeña caja negra que no voy a demostrar, es que si nuestra fórmula es estable, es decir, estamos suponiendo que tiene esta propiedad de que no existan los medios grafos arbitrariamente grandes, y a mí me dais un phi tipo cualquiera, con parámetros sobre m, entonces sé exactamente qué fórmulas contiene el tipo y qué fórmulas no contiene. ¿A qué me refiero con que sé qué fórmulas contiene? Pues que hay una especie de función indicatriz o función característica, psi de p, en la variable y, que me dice exactamente cuándo phi de xb pertenece a p. Phi de xb pertenece a p precisamente cuando el parámetro b satisface la fórmula psi. Esto es lo que os tenéis que creer, no es extremadamente difícil de demostrar tampoco. Entonces, ¿por qué esto es muy útil para lo que queremos hacer? Porque en el fondo estamos definiendo una aplicación inyectiva de dos conjuntos que a priori tienen tamaños muy distintos. Estoy definiendo una aplicación inyectiva del conjunto de phi tipos en el conjunto de fórmulas, con parámetros en m. ¿Por qué es inyectiva? Porque si yo tengo dos tipos distintos, necesariamente la psi de p y la psi de p' tienen que ser distintas. Porque si fueran iguales, se satisfarían para los mismos b's. Y si se satisfacieran para los mismos b's, las fórmulas que meto en p y en p' serían las mismas. Y si son las mismas, p y p' serían el mismo tipo. Así que hemos definido una aplicación inyectiva. Y automáticamente eso nos da una cota en el cardinal del espacio de phi tipos. Claro, para terminar, a mí me gustaría ese subíndice phi quitarle y tener que el cardinal de S de m sea igual al de m. ¿Cómo hago eso? Pues haciendo esta cosa de aquí, que parece una cosa muy extraña, porque aparece de repente un producto infinito, pero que no es tan extraño. De nuevo se trata de definir una aplicación inyectiva, que es lo que tenemos que hacer siempre que queremos demostrar que cierto conjunto tiene cardinal acotado. He definido una pi que va del espacio de tipo sobre m, que es aquel del cual quiero estudiar su cardinal, en el producto, cuando phi va recorriendo todas las fórmulas del espacio de phi tipos. Y veis que ahí hablo de p restringido a phi. ¿Qué es p restringido a phi? P es un tipo completo, está en SM. Pues esta restricción es el conjunto de fórmulas que ya son phi fórmulas y que pertenecían al tipo original. O sea, yo tengo un conjunto de fórmulas, pues tiro todas menos las que son phi fórmulas. Esto, curiosamente, está aquí. Así que esa restricción está bien definida.
Parto de un tipo y ahora, cuando las fórmulas phi de x e y van recorriendo todas las fórmulas de nuestro lenguaje, pues lo que obtengo es una sucesión. El primer elemento es p restringido a phi1, eso está en S sub phi1. El segundo, p restringido a phi2, eso está en S sub phi2 de m. ¿Por qué es inyectiva? Porque si yo cojo dos tipos que son distintos, evidentemente van a diferir en una fórmula. Pues justo la entrada correspondiente a esa fórmula ya va a ser distinta. Entonces esto es una aplicación inyectiva y por tanto el cardinal de la izquierda es como mucho el cardinal de la derecha. ¿Qué cardinal tiene el de la derecha? Cada uno de los factores está acotado por el cardinal de m. ¿Cuántos factores tengo? Infinitos, pero una cantidad numerable. Así que el cardinal de Sm está acotado por el cardinal de m elevado a Aleph 0. ¿Es el cardinal de m elevado a Aleph 0 igual al cardinal de m? Pues no en general, pero a veces sí. Las cuentas que hemos hecho hasta ahora nos valían para cualquier modelo m. Pues ahora en particular las voy a aplicar solamente a los modelos de un cardinal kappa que tenga esta propiedad, que kappa elevado a Aleph 0 sea igual a kappa. Alguno habrá. Bueno, alguno hay, de hecho. Y entonces, para ese cardinal kappa, cualquier modelo de ese cardinal satisface eso, que es justo lo que queríamos probar. Así que pasamos de lo global a lo local y de lo local a lo global de nuevo, y ahora ya podemos decidir qué enfoque utilizar. Bien, aquí acaba una primera parte de la charla. Entonces, ahora voy a hacer una súper breve introducción a las estructuras ordenadas, y me gustaría convenceros de que son completamente opuestas a las estructuras estables, pero que tienen una cierta propiedad combinatoria en común que nos va a ser útil en la investigación para poder utilizar técnicas de un área en la otra y viceversa. ¿Qué es una estructura ordenada? Si recordáis, en una estructura, esto no me acuerdo ya quién lo explicó, lo que se hacía era interpretar los símbolos del lenguaje que estamos utilizando. Pues voy a decir que M es una estructura ordenada si es una estructura en un lenguaje L que contiene un símbolo, que por motivos evidentes lo denoto así, que en mi estructura voy a interpretar como un orden lineal, ¿vale? Simplemente estoy diciendo que tengo un lugar en el que puedo hablar de un orden utilizando solamente símbolos de la lógica de primer orden. Y lo que os decía, estas estructuras no son en absoluto estables. De hecho, me cojo la estructura ordenada más fácil que se nos ocurra. Por ejemplo, los números racionales con el orden usual de toda la vida. ¿Qué fórmula se nos ocurriría a cualquiera estudiar? La fórmula que me dice que x es menor o igual que y. Pero esa fórmula ya de entrada no es estable. ¿Por qué? Porque si me cojo las sucesiones a sub i y b sub i definidas como i, pues claro, evidentemente a,i y bj van a estar relacionadas si y solo si i es menor o igual que j. Es que prácticamente por definición de fórmula, de esta fórmula, quiero decir, ya no hay estabilidad. Pero hay un tipo de estructuras, que yo solamente voy a definir, que son dóciles en otro sentido. En el combinatorio a priori no, porque hemos dicho que no son estables, pero van a ser dóciles en un sentido geométrico, que son las estructuras y las teorías O minimales. La O es de orden, creo. ¿Qué voy a definir que es una teoría O minimal? Si recordáis al principio fijamos un modelo ambiente, por ahí, como muy grande, pues voy a decir que ese modelo ambiente grande que fijamos al principio es una estructura ordenada, según lo que acabo de decir que es una estructura ordenada, y los conjuntos que puedo definir son extremadamente sencillos. Es decir, siempre que me deis un conjunto de parámetros A y yo me mire fórmulas con parámetros en A y me mire qué conjuntos puedo definir con esas fórmulas, solo puedo definir uniones finitas de puntos e intervalos de esta forma. ¿Vale? O sea, no puedo definir la función seno, no puedo hacer cosas raras. Solamente puedo definir una cantidad finita de puntos e intervalos. Uno pudiera pensar que estas son estructuras que apenas hay, que no son nada comunes, pero lo cierto es que sí las hay. Por ejemplo, cualquier orden lineal denso y sin extremos es O minimal. O sea, los números racionales con el orden, los reales con el orden. Todas estas son O minimales. Los cuerpos realmente cerrados, que para quien no sepa lo que es, simplemente son estructuras que se comportan exactamente igual que los números reales, como cuerpo. Los grupos ordenados abelianos divisibles. Para quien le gusten los grupos, pues estos también son O minimales. Los números reales junto con la función exponencial. O sea, si yo tengo los números reales con un orden, la suma, el producto y tal, y les meto la función exponencial, eso también es O minimal, aunque no lo parezca de primera. Así que no son teorías raras, son cosas medianamente comunes en matemáticas. Pero claro, ninguna es estable. Entonces,
Esta es la pregunta que surge de manera natural. En teoría de modelos entendemos muy bien las estructuras estables, entendemos muy bien las estructuras o minimales, son dóciles de maneras distintas, ¿hay algo en común? ¿Hay alguna noción que englobe a las dos y que me permita utilizar una misma técnica para entender las dos estructuras? Pues la respuesta es que sí la hay, y es lo que vamos a definir ahora. La definición es muy extraña, pero vais a ver que en realidad es la misma definición que cuando definí las fórmulas estables, cambiando un par de símbolos, ¿vale? O sea, no tiene mucho misterio. Voy a decir que una teoría es NIP, NIP, que significa Not the Independence Property, o sea, no tiene la propiedad de la independencia, si ocurre lo siguiente. Si para cualquier fórmula phi de x e y existe un número natural k, y para ese número no existen sucesiones. Ahora es donde cambia la cosa. A sub i como en estabilidad, indexada por 1, 2, 3, 4 hasta k. Y ahora la b no va indexada por 1, 2, 3 hasta k, va indexada por los subconjuntos de 1 hasta k. Pues digo que no existen sucesiones de forma que a sub i y b sub i mayúscula realicen la fórmula si y solo si i pertenece a i mayúscula. Es decir, si alguien entendió al principio lo que significa que una fórmula sea estable, simplemente hay que cambiar el i menor o igual que j por el i pertenece a i mayúscula. ¿Vale? ¿Esto tiene algún sentido? Pues sí, porque antes pusimos un ejemplo de fórmula que no era estable, pero ahora sí va a ser NIP. Antes cogimos la fórmula x menor o igual que y. Las sucesiones más inocentes que se nos ocurrieran eran las que violaban la estabilidad de esta fórmula. Pero ahora esta fórmula es NIP para k igual a 2 directamente. No hace falta irse muy lejos. ¿Por qué? Porque si a mí me das una sucesión de longitud 2, A1 y A2, y una tupla B indexada por el conjunto 2, recordad que la B ahora no se indexa por números naturales, se indexa por subconjuntos, pues me cojo una B subconjunto 2. Como el número 2 pertenece al conjunto cuyo único elemento es el 2, A2 y B2 deberían estar relacionados. Es decir, estar relacionados con esa fórmula significa que A2 sea menor o igual que B sub 2. ¿Lo veis todos? Claro, ahora Q es un orden lineal. Entonces, si A1 es más pequeñito que A2 y A2 es más pequeñito que B2, pues A1 es más pequeño que B2. Y ya hemos obtenido la contradicción. ¿Por qué? Porque entonces estoy diciendo que el número 1 no pertenece al conjunto cuyo único elemento es el 2, pero A1 y B2 están relacionados. Contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que la fórmula no es NIP, así que sí es NIP. Esto no es casualidad. Es que, si recordáis, Q con el orden es un orden lineal denso y sin extremos. Dijimos que los órdenes lineales densos y sin extremos eran o minimales. Y el resultado es que, me salto esto por un momento, todas las teorías o minimales son NIP. ¿Vale? Y esta es la noción que estamos buscando. Antes teníamos una estructura súper sencilla, que no era estable, era dócil en otro sentido, pero de repente hemos encontrado una noción puramente combinatoria que abarca tanto a las teorías estables como a las teorías o minimales. Luego veremos de qué nos sirve esto. Lo que quería decir antes de continuar, que ya está acabando la charla, es que la noción de teoría NIP tiene interés porque no todo es NIP. Si todo fuera NIP, pues apaga y vámonos, ¿para qué queremos estudiar eso? Pero no lo es. Y este es un ejemplo también muy sencillo de teoría que no es NIP. Víctor hablaba de una teoría parecida, no me acuerdo si tú metías el menor o no, pero bueno, si yo me cojo los números naturales con la suma y con el producto, pues esto ya no es NIP. ¿Qué fórmula utilizamos para demostrar que esto no es NIP? Pues la fórmula que dice que x divide a y. ¿Cómo digo que x divide a y? Digo que existe un z, tal que x por z es y. Tengo que demostrar que para cada k existen sucesiones como las que dije antes que no deberían existir, porque precisamente que existan significa no ser NIP. Bueno, A1, AK, no me complico, van a ser sencillamente los primeros k números naturales. Y ahora las b's las tengo que indexar por subconjuntos de 1k. Entonces, ¿qué conjunto i de 1k me cojo? Pues dado uno que me deis, me defino el b sub i como el producto de los números primos correspondientes a esas posiciones. ¿Se ve? Y entonces ya está. AI y BI mayúscula van a estar relacionados si y solo si, por construcción y por propiedades de los números primos, A sub i divide a B sub i mayúscula, y por construcción eso es equivalente a que la I pequeña esté en I mayúscula.
Así que veis que ser NIP es bueno, por un lado, porque engloba a las teorías estables y a las minimales, y por otro lado, porque hace una criba. No todo es NIP. Esto es una fotillo de una cosa que hay por ahí por internet, de todo el universo de las teorías de la lógica de primer orden, y están clasificadas en distintos cuadrantes según las propiedades que tienen. El cuadrante rosa de abajo a la izquierda es el conjunto de todas las teorías estables. Por ejemplo, aquí, este puntito, es la teoría de los cuerpos algebraicamente cerrados de los que hablamos al principio. Os dije que era algo más que estable, por eso está en ese cuadradito de ahí. Entonces, estas son todas las estables. Son muchas, pero veis que no son todas. No es ni la mitad de todas las teorías que hay. Ahí arriba están las O-minimales, muy lejos de las estables, porque dijimos que ninguna O-minimal era estable, o sea, intersección vacía entre los dos conjuntos. Pero todas estas son NIP. Entonces, como veis, tanto las estables como las O-minimales caen dentro de la clasificación de NIP, que es una noción puramente combinatoria. Y ahora ya, la última diapositiva, pues simplemente es para hacer un breve comentario de por dónde va la investigación actual, al menos la mía, que es acerca de una cosa que se llama neoestabilidad o estabilidad generalizada, que básicamente es, hay dos caminos para seguir. Podemos estudiar el aspecto que tienen las fórmulas estables en teorías que no son estables. Por ejemplo, podemos coger estructuras ordenadas, que ya hemos dicho que no son estables, pero claro, alguna fórmula estable habrá. Pues intentar caracterizar de alguna manera qué aspecto tienen esas fórmulas estables. Y por otro lado, aprovechar que nos hemos encontrado una noción combinatoria, NIP, que engloba tanto a las teorías estables como a una clase muy grande de estructuras ordenadas, que son las O-minimales, para intentar generalizar algunas herramientas propias de la teoría de la estabilidad a teorías NIP y aplicar esos resultados a estructuras ordenadas, como son las teorías O-minimales. Y esto es, en general, lo que se conoce como neoestabilidad, aunque a mí el nombre pues, no me entusiasma, pero así es como se conoce en la literatura más moderna. Y hasta aquí la charla. Ahora ya, pues las preguntas que tengáis. No sé si hay preguntas. ¿Sí? ¿Con micro o sin micro? Sí. Pásalo para atrás, por fin. Gracias. Allá viene. Sí, yo creo que sí. Yo tengo la primera, el espacio Stone es una pregunta histórica. Y yo escuché a Cherenkov diciendo que al final el teorema de compacidad se llama compacidad porque luego se usa para ver que el espacio es el Stone es compacto. Sí. ¿Sabes qué va primero? ¿El nombre de teorema? Yo creo que va primero la compacidad del espacio topológico vía teorema de compacidad de lógica. Y luego a posteriori, pues como eso es el espacio de Stone, o es el espacio de ultrafiltros de una álgebra booleana, pues te das cuenta que no te hacen falta teoremas tampoco para ver que es compacto porque sale gratis. Pero si lo quieres demostrar a mano, que yo supongo que es lo que vendría antes, teorema de compacidad. ¿Sí? Voy yendo, que he tardado un rato, pero tú vas hablando. Los indexas, claro, los indexas por números naturales. Sí. ¿Cómo es la estabilidad si dejas de indexar por números naturales? Es exactamente igual, porque fijaos en este paso que hice aquí, lo que dije es que si existían sucesiones arbitrariamente largas pero finitas, existían unas indexadas por los números racionales. Y también existen indexadas por cualquier orden lineal denso que se te ocurra. Entonces tú lo puedes indexar por lo que te dé la gana, que al final es exactamente lo mismo. Recordemos que estamos en un modelo que yo he fijado que es muy grande. Entonces, gracias a que ese modelo, que es tan grande, tiene propiedades muy buenas en las cuales no he entrado aquí, al final es equivalente cualquier orden que pongamos, tan largo como queramos, siempre y cuando sea denso, sin extremos y todo eso. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa? Pero hemos fijado las fórmulas para tener aridatos. Entonces... No, pero sí. Claro, porque varios pasos que hemos dado es como, bueno, en el segundo argumento hago esto, tal. Sí. Para mí la pregunta natural es qué pasa si tengo aridad n. La respuesta es que tienen aridad n, aunque no os lo he dicho, en el sentido de que cuando yo escribo x e y, no me estoy imaginando que x tiene longitud 1 y que y tiene longitud también 1. Ni siquiera, o sea, las dos son tuplas. O sea, es como si yo veo Rm como el producto de, yo qué sé, Rl por Rs. Entonces, x tendrá longitud la que tenga.
e Y tendrá longitud la que tenga. Y todos los argumentos que yo hago valen perfectamente cuando estos son longitudes finitas. ¿Vale? Pero sí, o sea, el apunte es interesante porque... Sí. Justo. Sí. ¿Más cosillas? Diagrama de todos los modelos que hay, básicamente todos los NIP contienen los minimales y los otros, que ahora no recuerdo cuáles son. La pregunta es, si ya se le pide algo más a los NIP, ¿ya obtienes el total o hay intermedios? No, te van a explicar en una charla después de la mía que vale. Si a NIP le pides otra cosa, que no voy a decir qué es, para no... Vale. Si a NIP le pides otra cosa, recuperas todos los estables, todas las teorías estables. Vale. Pero no hay una sola noción que añadiéndole un par de cositas te dé todo el universo de teorías. Vale. Porque hay teorías tan salvajes como quieras. Pero sí le puedes añadir una cosa a NIP y recuperas las estables. Sí, a mí también en función de ese gráfico, de ese cuadro y de la separación entre estabilidad y neoestabilidad a nivel solo ya de palabra, me da curiosidad si hay algún argumento, sea matemático o no, de decir esta clasificación está completa o no. Diría que no. Diría que a la gente que investiga esto, o sea, quiero decir, hay dos líneas de investigación. O elegir una cosa de estas, elegir estable, elegir NIP, elegir no sé cuántos, e investigar cómo son las fórmulas ahí, o descubrir nuevas líneas de división. Y eso es casi infinito. Siempre se te pueden ocurrir, y de hecho se ocurren, vamos, a mí no, pero a quien se dedica a investigar eso, nuevas definiciones combinatorias que parecen la mayor locura del mundo, pero que en el fondo te das cuenta de que te engloban un montón de teorías y te implican otras. Entonces casi infinitas. Curiosidad, porque a veces a mí me ha pasado que cuando he intentado leer lo más mínimo del programa de clasificación, como que unos ya se mandan a toda la aritmética cardinal y por ahí no ve de dónde viene todo eso. Me da como curiosidad, por ejemplo, si aparece una nueva línea de investigación de una nueva de alguna nueva noción de estabilidad, por ejemplo, ¿eso de qué viene motivado? ¿De justamente de una teoría matemática concreta o de algún problema matemático de alguna área, de algún modelo específico? ¿De qué suelen venir motivadas esas cosas? No te sé contestar del todo, porque yo personalmente no investigo, en principio, a propósito, aplicaciones a ningún área de las matemáticas. Entonces yo creo que muchas de estas cuestiones son puramente cuestiones de gente que hace teoría de modelos pura, que tiene solamente pues, intuición y ya está, y no vienen motivados por nada más. Pero habrá veces que sí, habrá veces que te encuentres con una estructura matemática que no encaje aquí y descubras que encaja en otro lugar. He visto a veces teoremas muy pesados de teoría de números que usan estas cosas y digo, bueno, por ahí hay esa ida y vuelta, ¿no? de que uno implique el intentar clasificar mejor, pero... Eso es, yo diría que de los dos. A veces de estructuras específicas y otras veces de preguntas que no están pensadas para aplicarlas a nada. Sí, me ha hecho por ahí un gesto que creo que da tiempo a una pregunta más. Los tipos que los cojas sobre modelos, pero realmente lo vas a utilizar en algún momento o podías haber cogido cualquier conjunto pequeño. Es por simplicidad, porque en la asignatura hay unos teoremas que te dice que si todavía me das un conjunto de parámetros cualquiera, yo me puedo encontrar un modelo que me contiene esos parámetros y que tiene además el mismo cardinal que el conjunto de parámetros. Espera, no te veo. ¿Lo has llegado a utilizar en alguna demostración? ¿Perdón? Pues mira, sí, sin decirlo, pero lo he utilizado aquí. Bueno, de hecho aquí os la colé, aquí no usé un modelo, usé parámetros, ¿vale? Entonces, muchas veces no hace falta, pero el hecho de encontrarte un cardinal y que te valga para todos los modelos de ese cardinal, hay que modificar ligeramente esa definición si lo haces para conjuntos arbitrarios. Entonces, para que fuera más fácil, lo uso simplemente en eso, en encontrarme un cardinal y ahora que me valga para todos los modelos de ese cardinal, ahí es donde uso un poquito que son modelos, ¿vale? Pero siempre van a ser modelos en el fondo. Y yo creo que hasta aquí, ¿no? Vale, pues ya está.
ahora. No examines. ¿Cómo se prende aquí? ¿Dónde está el botón de presentar? Ah, fantástico. Chachi. Bueno, buenas. Soy Pablo, aunque si me conocéis me llamáis antimateria. Sí, pues muchas gracias a Cometas y principalmente a Víctor, porque lo monto todo muy bien. Os voy a hablar un poquito de grupos definibles, que son grupos de los que podemos hablar utilizando fórmulas lógicas. Entonces, ¿de qué os voy a hablar exactamente? Pues esto es un poco spoiler, porque para explicaros de qué os voy a hablar, primero os tengo que explicar lo que es un grupo definible. Pero en general, os voy a explicar lo que es un grupo definible. Luego os voy a explicar por qué los grupos definibles molan, por qué nos interesan. Y luego, a lo mejor, si me sobra un poco de tiempo, menciono un poco por encima la relación que tienen con geometría algebraica, pero muy por encima. Tampoco nos pongamos nerviosos. Aquí no va a pasar nada raro. Entonces, antes de esto, hay que empezar definiendo lo que significa, bueno, primero de todo, no sé cómo de... por si acaso no habéis venido a ninguna charla de lógica hasta ahora, con la lógica siempre empezamos con un lenguaje, que es un conjunto de símbolos. Entonces, ¿qué significado tienen estos símbolos? Ninguno. Son solo símbolos. Sí que es cierto que les ponemos un poco de significado, les damos, decimos, son funciones, son relaciones, son constantes, y les añadimos realidad. Les añadimos exactamente lo justo y necesario como para que estos símbolos sean... para que podamos construir fórmulas con estos símbolos. Porque claro, una vez que tenemos símbolos, podemos, juntándolos con los símbolos de primer orden, construir fórmulas. Y entonces las fórmulas son solo una secuencia de símbolos. Así que, ¿alguien sabría decirme qué significa esta fórmula de aquí? Muy bien, era pregunta trampa, no significa nada, son solo símbolos. ¿Cómo hacemos que esta fórmula signifique algo? Pues lo que hacemos es darle un significado a cada uno de los símbolos. Es decir, cogemos una estructura que es literalmente una interpretación del lenguaje. Por ejemplo, para este lenguaje, que es el lenguaje de grupos, con una operación de orden, podemos construir una fórmula en la que cogemos una estructura en la que empezamos primero definiendo un universo, porque estos para todos y estos existan, tienen que estar en algún lado. Ponemos un universo y luego le interpretamos dentro de este universo una interpretación a cada cosa. Pues a las constantes les metemos una interpretación le metemos el cero, a la operación esta de grupo le metemos el significado de suma, y a la operación esta de menor le metemos el significado de menor. Y entonces ahora, bajo esta estructura de aquí, esta fórmula tiene un significado. ¿Qué significa? Pues no me acuerdo qué significa, no sería muy interesante. Entonces, durante toda la charla voy a hablar de estructuras M, de una estructura M, que sinceramente la mayor parte del tiempo no va a importar. Si la estructura M tiene una propiedad interesante, ya os la mencionaré. En general, una estructura M va a ser siempre una estructura con un universo, que es M, muchas constantes, muchas funciones y muchas relaciones. Entonces, ahora que sabemos un poquito de lógica de primer orden, podemos definir lo que es un conjunto definible sin parámetros. Que viene a ser, te coges una fórmula, le das un significado con una estructura y te preguntas, vale, ¿qué elementos hacen que esta fórmula sea cierta? Y todo eso lo metes en un conjunto. Y eso es un conjunto definible sin parámetros. No tiene ningún misterio. ¿Y qué es definible? Pues como depende todo del lenguaje y depende del modelo y depende de todo, en general puede ser cualquier cosa definible. Yo, por ejemplo, he hecho definible una carita feliz. Que en particular esta carita feliz son todos los puntos que hacen que esta fórmula de aquí sea cierta.
Esta es la fórmula que describe el ojo, esta fórmula describe el otro ojo, y esta fórmula describe la boca. Claro, como a la hora de construir fórmulas necesitamos solo utilizar elementos del modelo, elementos del lenguaje, he tenido que incluir en mi lenguaje elementos tan típicos como -1, un séptimo, 1, 2 o 3. Pero claro, muchas veces queremos definir cosas sin tener que especificar todos los símbolos en el lenguaje, porque puede resultar un poco incómodo. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos conjuntos definibles con parámetros, que lo que hacemos, como bien dice el nombre, es literalmente lo mismo, pero en vez de quedarnos con todas las cosas que hacen cierta la fórmula, solo queremos ver lo que hace cierta la primera parte de la fórmula, y en la segunda lo que hacemos es poner valores del universo que nos dé la gana. En particular, esto lo que hace es que lo que estamos haciendo es hacer un corte en el grupo definible sin parámetros para quedarnos una sección. En este caso, lo que estamos haciendo, cogiendo la fórmula de antes, la de la carita feliz, le estamos añadiendo un 3 en la z, y entonces a partir de ahora podemos definir cosas que en principio no podíamos definir antes, como estos círculos de aquí de radio 3, no me acuerdo qué decía la fórmula anterior. Pero creo que el 3 no estaba en el lenguaje anterior, con lo cual esta fórmula no podríamos haberla definido sin parámetros, este espacio de aquí. Al final lo que estamos haciendo, definir una cosa con parámetros, es hacer un corte en el espacio, en el espacio del conjunto definible sin parámetros. Es decir, si en vez de coger el 3, cogiéramos un 2, 3, tendríamos que hacer otro plano cortando así. Esta es la I, esta es la I. Otro plano cortando así, y eso equivaldría a una línea. Entonces, cuando hablamos de cortes, no hablamos siempre de cortes de hiperplanos, pueden ser cortes de cualquier cosa. Pero queremos definir, en general, voy a hablar de cortes de un espacio definible, de un conjunto definible, como un conjunto de cortes de un espacio definible, lo voy a definir como fijamos un parámetro, que es la forma en la que lo vamos a cortar, y cogemos un montón de posibles valores de ese parámetro. Y eso va a ser cortes de un espacio definible. Esto de aquí son cortes de un espacio definible. Tenemos 3 cortes aquí. Y entonces, ¿podríamos meter una línea aquí para hacer un corte? No, porque entonces cambiaremos el número de parámetros en nuestra fórmula y eso no serviría. Luego también, en general, voy a referirme a definible como definible para una teoría M cualquiera, que si está suficientemente clara o si importa suficientemente poco, va a ser definible. Y definible va a ser siempre con parámetros. Porque mira, entre definible sin parámetros, definible con parámetros, pues está un poco igual. Luego, en particular, el concepto de cortes se puede hacer definible sin parámetros o se puede hacer definible con parámetros. Esto es porque, si os fijáis aquí, podemos, para añadir un parámetro ahí, lo que hacemos es coger el corte en X y luego cortarlo aquí. Con lo cual podemos cortar sin ningún problema conjuntos definibles con parámetros. Y luego también, cuando hablamos de una familia de conjuntos de cortes, es una familia de cortes siempre con los mismos parámetros. Y esto es todas las fórmulas que van a aparecer en toda la charla. Sí, lo sé, es una charla de lógica. Pero toda la lógica a partir de ahora la hacemos con conjuntos definibles. Y entonces con esto por fin llegamos al concepto de estructuras definibles. Recordemos, una estructura le añade significado a las cosas. Le añade significado al lenguaje. ¿Y qué hacemos? Es decir, para definir una fórmula sabemos definir conjuntos. ¿Cómo definimos una fórmula? Pues si habéis dado un poco de teoría de conjuntos, sabéis que las funciones al final son solo tuplas. Por ejemplo, si tienes una función por ejemplo, si tienes la multiplicación de un grupo y tienes que 2 por 3 es igual a 6, pues tienes la dupla 2, 3, 6. Y una función es un conjunto de duplas. Luego obviamente, una relación también es un conjunto de duplas. Coges una relación, pues si 2 y 3 están relacionados, pues la dupla el conjunto de la relación, cuando tiene la dupla, 2, 3. Y luego las constantes son definibles si el conjunto que contiene solo la constante es definible. Y entonces con esto podemos definir con facilidad una estructura. Una estructura es definible si todos sus componentes son definibles. Entonces sí, una estructura es definible en M si su universo es definible, si sus funciones son definibles, si sus relaciones son definibles y si sus constantes son definibles. Entonces, un ejemplo. Vamos a definir esto. Y además os voy a preguntar, ¿cómo definiríais 2z al cuadrado, este grupo, 2z al cuadrado con la suma, con respecto al grupo z más con el menor? ¿Alguna idea? Bueno, todos sabéis, ¿no? Por Dios.
Entonces, cogeríamos... cogeríamos 2z cuadrado, se puede definir como el conjunto de xy tales que existe un uv con pues x es igual a 2u y y es igual a 2v. Y luego la suma, esta suma quiero definirla la suma normal cuando haces un producto de n y un producto de grupos, que es básicamente x1, entonces quiero definir la suma de x1 y 1 más x2 y 2 es igual a x1 más x2 y 1 y 2. Entonces, ¿esto cómo lo definimos? Pues tenemos que hacer tuplas con estas cosas. En particular podemos poner la tupla x1, podemos poner la tupla x1 y 1, x2 y 2, igual a bueno, sí, entonces tenemos que poner también vamos a llamar esto x3, x3 y 3, con lo cual definiríamos el conjunto de la función como las tuplas que cumplen, bueno, que cumplen esta propiedad en realidad. Esto en realidad ya está escrito prácticamente en lenguaje de símbolos. Sería un i, x1 más x2 es igual a x3 y y1 y 2 más y2 es igual a y3. Y entonces así vemos que, en efecto, podemos definir esta estructura de aquí a partir de esta estructura de aquí. Vale, y entonces ahora me quedan un par de observaciones de estructuras definibles que tenía que meter en algún lado. Que es primero, notad que si n es definible en M, entonces todo lo que sea definible en N es también definible en M, todo conjunto. Porque claro, recordemos que estamos hablando de definible con parámetros, muy importante. Porque claro, si estamos definiendo algo con los símbolos de n, como todos los símbolos de n se pueden expresar por fórmulas en m, también podemos definir los conjuntos definidos con símbolos de n por símbolos de m. Y luego, otra observación, toda estructura es definible sobre sí misma, obviamente. Siempre puedes utilizar tu propio conjunto para definir tu propio conjunto, puedes utilizar tu propia función para definir tu propia función y tu propia relación para definir tu propia relación. Lo sé, impresionante. Entonces yo os he dicho que suelo hablar de conjuntos definibles, pero como podéis ver, todos los conjuntos son definibles. Es muy fácil. Entonces, no es tanto que os vaya a hablar de conjuntos definibles, de grupos definibles, sino que os voy a hablar de grupos definibles sobre estructuras que se portan bien. En particular, si lo veis allá arriba, hay un poco de spoiler, os voy a hablar de grupos definibles en estructuras estables, como las que ha definido Marcos antes, y os voy a hablar de grupos definibles en rango de Morley finito, que son como estructuras muy estables. Pero no hace falta ver eso porque vamos a construir el rango de Morley finito de forma distinta. Entonces, vamos a empezar con estabilidad. Para la gente que haya estado en la charla de Marcos, ya sabéis lo que es la estabilidad. Para las que no, vamos a utilizar esta caracterización de estabilidad, que es técnica, esta es cierta. En realidad, todo lo que voy a decir es cierto, quiero dejarlo claro, pero esto va a ser importante más tarde. Entonces, ¿recordáis que antes os ha dicho Marcos que la estabilidad siempre cumple que es NIP? Entonces, al NIP lo que le falta para ser estabilidad es NSOP. ¿Qué es NIP y NSOP? Os voy a dar una definición bastante geométrica de ambas, que es en particular distinta a la definición de NIP que ha dado Marcos, pero es equivalente. Lo prometo. No lo voy a mostrar, pero lo prometo. Entonces, ¿qué es NSOP? Pues NSOP son las siglas de Not Independence Property, porque a los lógicos nos encanta definir las cosas por las propiedades que no tienen. Y lo que dice una estructura NSOP es que si coges cortes de un conjunto definible, no puedes ordenarlos de forma que generen una cadena ascendente. O descendente, no me acuerdo qué he puesto aquí. Descendente. Ambas definiciones son equivalentes. Entonces, en particular,
Y sabiendo esto, ¿diríais que esta estructura de aquí es NSOP? No es pregunta retórica, por favor, responder sin problemas. Bueno, os voy a quitar toda la diversión, qué remedio. Esta estructura no es NSOP, que es, por cierto, tiene un orden, y es precisamente el orden lo que hace que no sea NSOP. Porque estas bolas de aquí están rellenas. Así que podemos coger cortes de aquí. ¿He hecho un dibujo de esto? No he hecho un dibujo de esto, mala mía. Bueno, entonces, podemos coger cortes de los ojos en particular, hacemos cortes, y como está definido sobre R, los cortes son... Los cortes son continuos, lo cual significa que podéis cortarlo todo lo que queráis. En particular podéis coger el círculo, luego este círculo de aquí un poquito más pequeño, luego este círculo de aquí un poquito más pequeño, y como son los reales, podéis coger todos los círculos por pequeños que sean. En particular podéis construir una cadena descendiente. Entonces, ¿qué nos dice que podemos construir una cadena descendiente sobre un conjunto definible en esta estructura? Como la condición para ser NSOP es que ningún conjunto definible puede tener esta propiedad, eso significa que esta estructura no es NSOP y en particular no es estable. Entonces, enhorabuena, habéis probado que una estructura, bueno, lo he probado yo porque no habéis querido, pero hemos visto que una estructura no es estable solo haciendo dibujos. Luego, por supuesto, notad que si una estructura es NSOP, cualquier cosa que definas con esa estructura también es NSOP. Porque si una estructura definiera una cosa que no es NSOP, entonces podrías construir de esa otra estructura una serie de conjuntos definibles, una cadena infinita de conjuntos definibles. Y como los conjuntos definibles de la subestructura son conjuntos definibles de la estructura más grande, entonces eso significaría que nuestra teoría original tampoco tiene NSOP, porque también has construido unos conjuntos definibles de ella, que tienen una cadena descendiente. Luego, un apunte antes de pasar. Esta definición, esto es prácticamente una definición de NSOP, pero no del todo, porque NSOP es una propiedad de teorías y no de estructuras. Estoy bastante seguro de que no es una definición, porque a lo mejor habría que mirarlo por capacidad, pero estoy como un 99% seguro. Y por eso lo he puesto como proposición. Luego, si da tiempo al final, puedo hacer un par de puntos aquí. En particular, si estamos trabajando con una estructura que es monstruosa, como con la que está trabajando Mario Marcos, una estructura suficientemente grande, entonces esto es definitivamente una definición. Sí. Y luego NIP, se me olvidó poner los pausas aquí. Bueno, a ignorar todo esto, vamos a ir poco a poco. He hecho la presentación a las 4 de la mañana, voy a culpar eso. Entonces, en NIP, ya hemos visto antes lo que es NIP, pero vamos a dar una definición un poquito más geométrica del concepto. En general, una teoría es NIP si no puedes esconder todas las partes de un conjunto infinito en uno de tus conjuntos definibles. Es la idea general. Que entonces, si coges las partes, si existe un conjunto infinito, tal que puedes coger las partes de ese conjunto infinito y meterlas todas como cortes de un conjunto definible en tu estructura, entonces tu estructura no es NIP. En cierto sentido, ambas, tanto NIP como NSOP, te hablan de cierto concepto de una cierta regularidad en conjuntos definibles, como una especie de pequeñez en conjuntos definibles, visto de alguna forma un poco rara, que os hace una idea de que en realidad lo que estamos haciendo con la inestabilidad es hablar de conjuntos pequeños, que se parece bastante a la definición de tipos. Bueno, bastante, pero sí. Entonces, ahora aparece aquí esto, y dice que claramente, por la misma razón que antes, si una estructura es NIP, entonces todas las estructuras que define también son NIP. Visto esto, podemos definir como grupo estable un grupo que está definido en una estructura estable, porque claramente no estamos llevando todas las propiedades chulas. Que esto no sea una definición, no lo tengo tan claro, es posible que lo tengo como un 20%. A lo mejor es una definición esto sí. Pero no lo tengo claro. Lo he puesto como proposición y nos arreglamos de problemas.
Entonces, ahora vamos a empezar a probar propiedades chulas de los grupos definibles en estructuras estables. ¿Qué pasa con los grupos definibles en estructuras estables? Pues en particular, bueno, sí, primero vamos a hablar de subgrupos cortes a cortes que son subgrupos. Lo sé, revolucionario. Entonces, lemas. Si es un grupo estable, entonces para todo conjunto definible no puedes construir una cadena, para todo subgrupo definible. Bueno, sí, para todo conjunto definible no existe una sucesión infinita de subgrupos cortes de X, de descendiente. ¿Por qué? Porque los subgrupos corte siguen siendo cortes y por NSOP eso es imposible. Es literalmente la definición de NSOP. Entonces, ahora tenemos un resultado un poquito más complejo, que lo que nos dice es que si tenemos una intersección finita de cortes de un conjunto definible, entonces de subgrupos cortes, entonces siempre podemos reducir esa intersección a un número finito de intersección, a un número en particular, están todas limitadas. Esto depende de NIP, única y exclusivamente, pero no lo voy a mostrar porque la definición de NIP que he dado era muy geométrica y la definición geométrica de esto es un poco más fea. Así que he decidido que, puestos a hacerlo todo muy bonito, todo muy dibujito, voy a no hacer esto. Pero lo que sí que voy a hacer va a ser demostrar este teorema de aquí. Que entonces, hasta ahora tenemos una sucesión de conjuntos definibles, una sucesión finita de conjuntos definibles. Si intersecas, siempre puedes limitarla a un número finito, a un número en concreto, que depende solo del grupo definible. Luego, ahora queremos ampliar esto a una intersección infinita. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, la primera intuición aquí es que lo primero que queremos hacer es darnos cuenta de que podemos definir, de que si tenemos aquí una serie de secciones de un grupo definible y queremos intersecarlas todas, podemos simplemente construir una sucesión infinita descendiente de subgrupos corte. Y entonces, como veis, como estamos añadiendo un trozo a la vez, la sucesión es descendiente. Y si no es descendiente y añadimos un trozo que es igual al anterior, pues añadimos uno más, me da igual. Pero, ¿por qué no podemos aplicar aquí directamente el resultado de NSOP, el resultado de las cadenas descendientes? Porque el resultado de las cadenas descendientes siempre te habla de cadenas que están sobre grupos que son cortes del mismo conjunto definible. Y pensaréis, ¿pero estos son todos cortes del mismo subgrupo definible? No, son todas intersecciones de cortes del mismo subgrupo definible. El problema que tenemos aquí es que para definir esto necesitamos una copia del conjunto que lo define. Y luego lo cortamos. Todo bien aquí. Vamos a llamar ese conjunto de X. Para definir esto necesitamos 2 copias del conjunto, para luego poder intersecarlas. Para definir esto necesitamos 3. Entonces, todas las intersecciones estas por el camino son finitas, el problema es que son todas distintas. Y necesitaríamos definir un conjunto definible distinto para cada una de ellas. Pues entonces aquí viene nuestra otra propiedad, que toda intersección, por grande que sea, siempre y cuando sea finita, puedes reducirla a un número concreto. Digamos n. Entonces lo que hacemos es poner aquí n copias de nuestro conjunto definible. En todas lo cortamos igual e intersecamos lo mismo. Aquí ponemos n copias también. Todas salvo una las cortamos igual, las intersecamos entre ellas y luego cortamos otra con esta intersección de aquí. Aquí hacemos lo mismo. Y entonces ahora todos estos están definidos por n copias de nuestro conjunto definible original. Y es como tenemos el teorema, porque ahora son todos cortes del mismo conjunto definible, y como tal, si esto no fuera cierto, tendríamos una cadena infinita. No tenemos una cadena infinita, porque está prohibido por NSOP, así que tenemos esto, probado. Y esto es como la última parte que quería hacer de estabilidad, que es en realidad un resultado muy potente, porque la condición de cadena descendiente es un resultado muy potente. Muy buen resultado. El problema es que todos los grupos que hacen cadena descendiente aquí tienen que ser cortes. Que está muy feo. Bueno, nos gustaría que, si fuera posible, estos subgrupos no fueran cortes, sino que fueran todos subgrupos definibles. Pero claro, para eso hay que exigirle la estabilidad que sea un poco más fuerte. Hay que exigirle que sea como súper estable, no, más. Como omega estable, podríais llamarlo. No lo voy a llamar así, pero podríais llamarlo así. ¿Y cómo exigimos eso? Lo exigimos mirando su grupo de rango de Morley, mirando el rango de Morley del grupo. Entonces, ¿qué es el rango de Morley? Pues el rango de Morley es mucho texto.
Pero en general, y como a nosotros nos interesa la parte finita, pues voy a centrarme en eso. El rango de Morley lo que dice es que si tienes un conjunto, definimos el rango de Morley. Si tienes un conjunto y puedes dividir ese conjunto en infinitos cachos, en infinitos conjuntos disjuntos de rango de Morley n, entonces tu conjunto tiene rango de Morley n más 1. Es esto de aquí. Si tenemos un conjunto X y este X podemos dividirlo en infinitos conjuntos disjuntos de rango n, entonces este X tiene rango n más 1. Y esta es la propiedad importante del rango de Morley. Si quisiéramos hacer esto de forma un poco más formal, probablemente me centraría, iría un poco más, daría más propiedades del rango de Morley, pero como nos da igual y ves, en general todas las demostraciones van a ser por dibujitos, con esto vamos bien. Bueno, sí, definimos, entonces en general una propiedad interesante es que el rango de Morley de un conjunto finito es obviamente 0, porque no puedes dividirlo nunca en infinitos subconjuntos, porque no hay infinitos elementos. Y definimos por convenio el rango de Morley del conjunto vacío como menos 1. Entonces, es interesante notar que no todas las estructuras tienen un rango de Morley, como concepto. Entonces, por ejemplo, Z más no admite un rango de Morley. ¿Por qué? Porque, puedo escribir aquí. Porque podemos dividir los conjuntos definibles de Z más son de la forma nz. Entonces, ¿cómo dividiríamos Z en conjuntos definibles? Pues cogeríamos Z y luego lo dividiríamos en 2Z, luego 3Z, luego 5Z, y así sucesivamente. Y con esto podríamos, bueno, y añadiríamos por aquí un 1, que lo podemos poner en cualquier lado, me da igual. Y con esto podemos definir una serie de subgrupos definibles de Z. Problema, que luego llegamos a 2Z y decimos, ¿cómo dividimos 2Z en grupos definibles, en conjuntos definibles? Pues cogemos 4Z, entonces esto va así, 4Z, luego cogeríamos pues 3 por 2, 6Z, luego cogeríamos 5 por 2, 10Z, y todo esto forma parte de 2Z. Y entonces ahora, ¿cómo dividiríamos 4Z en conjuntos definibles? Pues cogeríamos a 4 por 6, que es mucho Z. No hago números. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que nunca llegamos a un caso base. No hay una forma decente de construir un rango de Morley en Z+. No he sido capaz de meter el GIF, pero imaginaos que el GIF está ahí. Para los que lo entendáis. Si no, es un meme muy gracioso, lo prometo. En general, tener rango de Morley ya de por sí es una propiedad de estabilidad muy chula. Si no tienes rango de Morley, claramente no eres estable. Pero eso da igual, porque aquí vamos a trabajar completamente, nos olvidamos completamente del concepto de estabilidad, porque ya no nos hace falta. Es solo una curiosidad. Entonces, ¿qué hacemos? El rango de Morley no va a ser suficiente, necesitamos definir otra estructura de dimensión. Que, por cierto, no lo he mencionado, me lo siento, mala mía. El rango de Morley define una estructura de dimensión. Porque si lo pensáis, esto de aquí, lo de tener infinitas copias de un conjunto debajo, no tiene por qué ser iguales, no son copias, pero es la idea de dimensión, de la misma forma que aquí, de la misma forma que n cuadrado tiene dimensión 2, porque lo que tiene son n copias de n. Unas encima de otras. Entonces, la idea de rango de Morley es una idea de dimensión de este estilo. Muy bien, entonces, queremos una idea de como subdimensión, porque queremos ordenar los conjuntos mucho. Y podemos, porque podemos definir el grado de Morley. ¿Y cómo definimos el grado de Morley? Pues menos texto, pero también es una cantidad de texto, así que vamos a hacer el dibujito. De la misma forma que si tenemos un número infinito de particiones de rango de Morley n, entonces el rango de arriba sería n más 1. Pero, ¿y si tenemos un número finito de particiones de rango n? Entonces, no podemos aumentar el rango del de arriba, pero podemos definir cómo de grande es el conjunto X en función del resto de conjuntos de su misma dimensión de rango de Morley. En general, definimos el grado de Morley como el máximo número de subconjuntos que podemos meter aquí abajo, de su mismo grado, de su mismo rango. Sí, y entonces con esto ya tenemos las herramientas necesarias para definir, bueno, antes de eso, definimos un grupo de rango de Morley finito como
una estructura de grupo que puedes definirla en una estructura con rango de Morley finito. Porque en particular el rango de Morley finito también es hereditario. Porque si tienes un conjunto de rango de Morley infinito por debajo, entonces puedes dividirlo y quedarte con lo que tenga. Y entonces ahora llegamos al lema súper importante de los grupos de rango de Morley finito, que es este de aquí. Que lo que nos dice es que para los que haga mucho que no dais teoría de grupos, el índice lo que nos está hablando es cuántas copias de K podemos meter en H, donde K es un subgrupo de H. Entonces lo que nos dice es que si podemos meter infinitas copias de K dentro de H, el rango de Morley de H es claramente más grande que el de K. Si podemos meter, es un sí, solo sí. Si podemos meter si podemos meter un número finito de copias, entonces el rango probablemente sea el mismo, pero podemos hablar del grado. Y son iguales, sí, solo sí son iguales. Súper guay. ¿Cómo demostramos esto? Pues voy a demostrar solo las implicaciones fáciles, porque se ve muy bien el dibujo. Claramente sí, podemos meter, entonces recordemos, el índice es el número de copias de K que podemos meter en H. Así que sí, el índice es infinito, podemos meter infinitas copias de K en H, lo cual significa que como mínimo el rango de H es 1 más que el rango de K. Porque tenemos infinitas copias de K metidas en H disjuntas, de todas de rango n, entonces el rango de H sería n más 1. Vale, ¿y si no son infinitas? ¿Y si solo son finitas? Entonces, si solo son finitas, el rango es el mismo, pero podemos hablar del grado. Que el grado está relacionado con el número de veces que podemos meter K ahí dentro, obviamente. Perdón, aquí. Y lo que hacemos es, por una copia de K tiene un cierto grado, con lo cual, en principio, podríamos dividirlo en sus trozos pequeñitos y ver cuántos trozos pequeñitos de rango n más 1 tiene H. Que el número de trozos pequeñitos son el número de trozos pequeñitos que tiene K, pues H sobre K veces, que son todas las copias que tenemos de K. Y luego, pues, si H es igual a K, obviamente los rangos son iguales y el grado es igual. No voy a hacer otra dirección que es muy parecida, pero tiene un poco de... hay que tener cuidado con las cosas que se quedan fuera. Y entonces habría que meterse un poco más con conjuntos. Y entonces tenemos la condición de cadena descendiente. Que lo que dice que esta es una condición de cadena descendiente buena, una muy chula. Lo que tenemos es que si G es un grupo de rango de Morley finito, entonces G no admite una condición infinita, no admite una sucesión infinita de grupos definibles. Y esta vez ya no hace falta hablar de cortes, con lo cual es súper guay. ¿Y cómo demostramos esto? Pues habiendo visto el teorema de antes, imagino que os lo imaginaréis, pero vamos a simplemente, lo vamos a hacer por absurdo, pero la idea principal es que claramente, como el rango es finito y acaba en 0, vamos a ir bajando y obligarlo a acabar. Entonces, vamos a hacerlo por absurdo. Vamos a asumir que para todos los posibles is, dos subgrupos son distintos. Con lo cual la cadena es completamente descendiente. Entonces, ¿qué pasa? Pues, si los rangos de Morley son iguales, entonces claramente los grados tienen que ser distintos porque no son iguales. Lo hemos dicho hasta aquí, no son iguales. Entonces, los grados son distintos. Entonces, si los grados son distintos, y en particular el grado del... ¿Esto está al revés? No, esto está bien. En particular, el grado del siguiente es menor que el grado del... Cuando más tarde llegas, el grado es menor. Como los grados están limitados, porque como mínimo vas a tener una copia de tu propio conjunto dentro de ti misma, con lo cual el grado de Morley es como mínimo 1. Así que vamos a bajar, y como esto es un estrictamente menor, en algún momento llegaremos a 1. Llegaremos a 1 o en algún momento se cansará de bajar y cambiará de rango. Lo importante es que en algún momento va a dejar de bajar el grado y lo obligaremos, para que no sean iguales el grado y el rango, a que el rango caiga. Entonces, ¿qué pasa cuando los rangos son iguales? Que en un número finito de pasos los rangos no serán iguales. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos entonces que... Entonces, sí, esta es la propiedad. Que para todo elemento de la sucesión hay un momento en el que el rango baja. ¿Eso qué significa? Que en algún momento el rango tiene que estabilizarse.
Sí, entonces, como el rango baja en una cantidad finita de pasos, el rango también está limitado por 0. El rango en algún momento también se estabiliza porque puede ser o 0 o queda separado. Cuando se queda parado, entonces bajamos el grado otra vez, como hemos hecho arriba, y en algún momento los grupos son iguales y llegamos a una contradicción. Porque hemos dicho que no pueden ser iguales, pero el rango y el grado son iguales, y hemos dicho antes que si el rango y el grado son iguales, son iguales. Y con esto demostramos la condición de cadena descendiente. Y entonces, ¿por qué es? La condición de cadena descendiente ya es muy chula. Pero podemos ir un poco más allá y hablar un poquito de grupos conexos. Que entonces, un grupo es conexo si no tiene ningún subgrupo definible, ningún subgrupo propio definible, con grado menor a infinito. ¿Alguien tiene una intuición de por qué le llamamos esto conexo? Sí. Es una forma de verlo. Pero ¿bajo qué topología dirías que es conexo? Es mucho más interesante si os lo inventáis, porque al final todas las topologías se parecen mucho. La topología de un toro. Es decir, supongo que desde cierto punto de vista. Más bien, lo que estaba buscando es los conjuntos definibles que harían Mierda, he dado ya la pista. En particular estaba pensando en qué clase de abiertos generaría una topología que hiciera que esto fuera conexo. Es decir, puesto que estamos trabajando con subgrupos definibles, entonces para que esto sea conexo, podríamos coger, como en la topología, los abiertos que son los subgrupos definibles de índice finito. Entonces, bajo esta topología, esto nos daría una definición de conexo. En particular, la definición de conexo, porque recordemos que conexo lo que nos dice es que si tienes dos abiertos disjuntos que hacen que todo el espacio que forman todo el espacio, entonces es disconexo. Y entonces, esto es conexo si no podemos encontrar un número finito de conjuntos que separen el espacio de grupos definibles. Así que esto lo que nos dice es, los grupos definibles son el abierto que nos hace el abierto de la topología. Y luego, con los conexos pasan cosas un poco raras cuando tienes infinitos abiertos formando el espacio, por eso está en la condición de menor a infinito. ¿Es esta la definición real? No, pero es una muy buena aproximación. Y ahora vamos a ir luego a la definición real de esto. Luego, esto es una observación, sí, esto en realidad se ve bastante claramente. Si es un grupo de rango de Morley finito y es conexo, eso significa que no tiene más de una copia de sí mismo, y entonces el grado tiene que ser 1. Porque si tuviera más de una copia, podrías dividir el espacio en abiertos, como los hemos definido antes. Y entonces tenemos la componente conexa, que es el punto al que queremos llegar. La componente conexa es el máximo subgrupo conexo que tiene un grupo. ¿Cómo lo hacemos? De la forma más bestia posible, intersecando grupos conexos. Intersecando subgrupos definibles. Hasta que nos queda sí. Intersecamos cosas hasta que no podemos dividirlas más. La forma más bestia de hacerlo es... No he puesto la definición de intersección, bueno, no importa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es una intersección de subgrupos definibles. De índice finito. ¿Qué hemos dicho de la intersección antes? Que no hay intersecciones infinitas. En tal caso, como es una intersección finita, es un grupo definible. Como el rango de Morley, la dimensión es finita, porque estamos intersecando cosas finitas. Y en particular, como es el grupo más grande, como es el subgrupo más grande conexo, que G sea conexo se caracteriza por G es igual a su componente conexa. Y entonces ahora, ya sí que sí, podemos ir un poco a la intuición del comportamiento de conexo. Sí, vamos a ver un poquitito de geometría algebraica. Muy poquitito. Porque el concepto de conexo viene precisamente de geometría algebraica. ¿Cómo definimos? Entonces, ¿bajo qué topología son estas cosas conexas?
No sé si habéis dado algo de topología algebraica, probablemente no, porque esta facultad se da poco. Pero definimos un espacio de Zariski de un anillo, muy importante, como definimos la topología como los cerrados de esta topología son las soluciones de ecuaciones en los anillos. Que mira tú por dónde, las ecuaciones en los anillos son fórmulas. Es más, si nuestro anillo se porta suficientemente bien, como por ejemplo es un cuerpo algebraicamente cerrado, entonces en las fórmulas, que los cuerpos algebraicamente cerrados por cierto se portan demasiado bien, es terrible. Entonces, si es un cuerpo algebraicamente cerrado, entonces todas las fórmulas en particular son ecuaciones. Son combinaciones con is o os de ecuaciones, que en la práctica son intersecciones o uniones de conjuntos definibles. Entonces, en particular, todos los conjuntos definibles son los conjuntos cerrados en la topología de Zariski, cuando estamos definiendo nuestro grupo con cuerpos algebraicamente cerrados. Hace falta un poquito más porque ya que estamos hablando de grupos, en la definición de conexo, hablamos de grupos, con lo cual necesitamos que todos los subgrupos sean todos los cerrados de esta topología para que funcione. Que en tal caso lo que estamos exigiendo es que para que esto funcione del todo bien, la definición de conexo, los subgrupos tienen que ser algebraicos. Que literalmente la definición del algebraico es que todos los subgrupos son cerrados en la topología. No es exactamente la definición, pero es una caracterización suficientemente buena. Y con esto llegamos a una de las conjeturas más importantes de teoría de modelos, que es una relación entre geometría algebraica y teoría de modelos, que no voy a explicarla porque tiene la palabra simple y la palabra simple me da miedo. Pero lo que dice es que los grupos de rango de Morley finito están muy relacionados con los grupos algebraicos. Y hasta aquí he llegado, he ido mucho más rápido de lo que esperaba, así que sentiros libres de preguntar. ¿Dónde deja el micrófono? ¿Sí? Gracias. Mira, se oye. En uno de los primeros temas que salía en la presentación, que decía que la intersección de los HIs, una intersección arbitraria la podías poner como una intersección finita, creo que es, ¿puedes ponerlo? Los de los estables, ¿no? Sí, creo que sí. Que te voy a preguntar un poco si hay como una intuición geométrica sobre esto, porque esto recuerda que no sé si será así, todos estos teoremas que te dicen que la intersección de ideales primos al final la puedes como poner en vez de una intersección arbitraria como una intersección finita o algo así. Si hubiese alguna intuición geométrica sobre esto. Probablemente hay una intuición geométrica en geometría algebraica, pero así en frío no sabría decírtela. Vale. Porque al final recordemos que los cuerpos algebraicamente cerrados son estables, con lo cual en particular los grupos que definen tienen esta propiedad. Con lo cual seguramente hay una propiedad en geometría algebraica al respecto. Vale, gracias. Bueno. Te iba a preguntar que cuando haces lo de la cadena descendente, el argumento que usas es que el rango de Morley va decreciendo, ¿verdad? Sí, en efecto. Sí, entonces yo te iba a preguntar, si el rango de Morley en vez de finito es un ordinal, ¿los ordinales también están bien ordenados? O sea, que una cadena descendente de ordinales también no es infinita, es finita. Entonces, no sé si ese mismo resultado se tiene para rango de Morley ordinal. No se tiene para rango de Morley ordinal. Es decir, yo sé que no se tiene. No estoy seguro, creo que la definición formal de esto se rompe un poco con rango de Morley ordinal, pero no puedo asegurártelo. Estoy bastante seguro, pero tendré que comprobarlo. No pasa nada. Y otra pregunta. Si este mismo argumento del rango lo defines en vez de para fórmulas para el espacio de tipos, ahí tienes una relación también de rango de Cantor-Bendixson con rango y con grado. Entonces, no sé si sabrás si hay algún tipo de relación. Sinceramente no lo sé, Vale. pero te voy a mirarlo, parece interesante. Vale. Probablemente la haya, porque al final los rangos y grados son más o menos sustituibles al final, en ciertos aspectos. Y en este caso probablemente la haya.
Yo tengo una pregunta que puede que sea una tontería. ¿Esto es como la generalización de lo que haces con anillos y módulos, que creas cadenas y también se habla de dimensiones Sí. y todo eso? En realidad la dimensión de rango de Morley, el rango de Morley sale como una generalización más de ese concepto de dimensión que del concepto de dimensión normal, de este. Con lo cual, sí, esto es, en general, estas partes sí que son una generalización de eso. Porque luego, además, como tienen tantísima relación con geometría algebraica, sí, la relación es precisamente ese concepto. Vale, es como la siguiente parte, ¿no? La generalización ya de eso. Sí. Vale, era solamente eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿O queréis iros a comer ya? Pues nada. Y luego aquí tengo la referencia que he utilizado, por si alguien interesa. Porque un pequeño comentario antes de terminar. Muchas de estas proposiciones, la visión geométrica de todo esto es poco común, que es la razón por la que he tenido que inventarme un par de cosas. En general, las proposiciones estas, que posiblemente NIP sea definición, pero no estoy seguro. Que esto es que hay una teoría de modelos que va un poco sobre esto, que sí que hace un poquito de teoría de modelos geométrica. Pero geométricamente los resultados suelen salir bastante peor. Son mucho más fáciles de ver y suelen salir bastante peor. Que es la razón por la que, como regla general, se hace la teoría de modelos como ha hecho Marcos. Pero sí, eso es todo ya. Ya podéis ir a comer. Perdona, yo te quería preguntar si tenías notas sobre la presentación, porque estoy intentando tomar notas en las sillas, pero fui abrumado. Ah, sí, lo siento. No